Bueno, gracias a Dios que nos concede esta oportunidad de pasar por aquí para saludar esta pequeña grey que tiene Dios acá en este lugar. Es un privilegio para mí, pues, pasar por aquí saludándolos. La avenida aquí, esta zona, y bueno, ya que vamos a pasar por esa vía, pues pasar para decirles que el Señor les bendiga y felicitarlos que estamos creyendo este mensaje que nos ha sido enviado de parte del Señor. Ustedes saben que Dios, cuando empieza una obra, Él no la deja a medio andar. Él le da conclusión. Hay una grande obra que empezó el Señor el día de Pentecostés. Ustedes saben, uno dice, bueno, pero la obra de Dios comienza de mucho más. Comienza desde Adán para acá y aún comienza más adelante. Pero hablando ya de toda esa obra que hizo el Señor con los profetas, con los patriarcas, con los profetas, Jesucristo vino aquí a la tierra para empezar una obra nueva. Y ustedes ven que en la Biblia aparece el Señor como el principio de una nueva creación. ¿Ve? Ahí nos está hablando del principio de una nueva creación. Ese principio de esa nueva creación es la iglesia. Por eso es que él allí, cuando le pregunta a Pedro, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dicen, unos dicen que es Jeremías, otros dicen que es Elías. ¿Ustedes qué dicen? Y Pedro fue inspirado allí por el Espíritu Santo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa palabra de Pedro, que era una revelación divina, Jesús le dijo, tú eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces allí dio él una gran revelación. Ahí reveló para qué estaba él sobre la tierra, dijo. Y le dijo, tú eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le cambió el nombre. Simón significa junco, pero entonces le cambió el nombre por piedra. Y luego, y sobre esta roca, no digo sobre esta piedra, sino sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces, ahora ahí está hablando, que está edificando, está hablando que viene a edificar una iglesia. Ve que la pone en futuro, edificaré. ¿Cuál roca era? La roca de la revelación. La revelación que tuvo Pedro, esa revelación vino del Espíritu de Dios. ¿Y cuál fue la revelación? ¿Quién era Él? La gente decían, unos decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Esos eran los buenos, porque los malos decían que era samaritano, que era un Belcebú, que era un demonio. Si él le pregunta, y los demás que dicen, bueno, que eres un Belcebú, que eres un demonio, ¿ves? Pero Pedro dijo exactamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, tú eres bienaventurado. ¿Ve?
esas personas que tienen la revelación son bienaventurados. Tú eres bienaventurado. Porque, y entonces ahí le reveló el motivo por el cual él estaba. Sobre esta roca, sobre la roca de la revelación, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí nos indicó que la iglesia va a tener muchas luchas, porque el diablo, Dios tiene una sola puerta, que es Cristo, pero el infierno tiene muchas. El infierno tiene muchas, el diablo tiene muchas maneras de llevar a la gente por el camino torcido, pero Dios tiene una sola puerta y un solo camino y una sola verdad para llevarnos a la bendición de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Pero esta es una parte fundamental, muy importante, porque eso que él hizo allí, él vino a edificar una iglesia. Y el primer grano de trigo de esa iglesia era él. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solito va a quedar. Pero si ese grano de trigo cae en tierra y muere y da su vida, de ahí surge una planta de trigo. Y esa planta de trigo es la iglesia. Y iba a salir de él, de Jesucristo. Entonces, ¿cómo edificó él su iglesia? ¿Cómo se identifican las personas? Oiga bien esto, óigalo bien, porque yo no le voy a predicar muy largo, pero le voy a dejar ese pensamiento. Oiga bien esto que le voy a decir. ¿Cómo se identifican las personas que son la verdadera iglesia de Cristo? Porque hay mucha gente que se llama iglesia. Y hay miles de iglesias. Hay miles. Pero ¿cómo identifica? En la misma forma en que Jesucristo identificó a Pedro, por la revelación. Saber dónde está Jesucristo en el tiempo en que tú vives. Esa es la forma que va a identificar que tú eres uno de esa iglesia de Cristo. Ve, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando ya el Señor se fue, cuando ya el Señor dio su vida, hizo la obra redentora en la cruz del Calvario y se fue y resucitó al tercer día y se le apareció a los apóstoles, entonces les dijo que esperaran hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Esas personas que pudieron identificar el Espíritu de Cristo y recibirlo, esos eran los verdaderos creyentes. ¿Qué hicieron los demás? Persiguieron, no aceptaron al Señor Jesucristo en Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo no les voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, pero vino en la forma del Espíritu Santo. Los que pudieron identificar el Espíritu Santo y recibirlo, esos eran los creyentes. Los demás, aunque eran la iglesia más grande, porque eran los que estaban con el sumo sacerdote, los que estaban con la religión hebrea, que eran la inmensa mayoría, persiguieron, no aceptaron, no pudieron ver que Jesucristo estaba en esos apóstoles. Y el importante era poder ver dónde estaba Jesucristo
en esos días. Esos apóstoles que eran unos pescadores, que eran unos labriegos, que eran una gente sencilla, ellos decían, no puede ser, porque si es una cosa de Dios, tiene que venir a personas importantes y grandes, como el sumo sacerdote, como los grandes rabinos, como los que forman el Sanedrín, que son la gente grande. No va a venir con estos pescadores ignorantes y estos labriegos, estos agricultores y, ¿cómo llaman? Piedreros, ¿cómo lo llaman ustedes a los albañiles, ¿cómo lo llaman? Albañiles. En una parte he visto que lo llaman piedreros. Un piedrero es otra cosa. Bueno, albañiles, carpinteros. Esa gente va a ser, y esa era la obra de Dios. Entonces, cuando ya el tiempo de esa persecución comenzó y comenzaron a rechazar, y ahí apareció Saulo de Tarso. Cuando aparece el Espíritu Santo, la columna de fuego a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Resulta que Saulo era uno que él había escogido para que fuera el que llevara el mensaje, porque vio en Saulo un hombre sincero, vio que él estaba equivocado sinceramente, creyendo que su trabajo era perseguir. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Quién es el que da coces contra el aguijón cuando lo puyan para que camine más rápido y para que vaya más rápido con la carga que lleva? Los burros. Los burros. Cuando van en los viajes, porque en la isla mía había muchos burros, entonces uno lo apoya y ellos le meten una patada al aguijón. Estás golpeando el propio aguijón. Lo llamó burro, pero lo llamó sabiamente. Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas te dar cosas contra la... Estás como un burro, pateando lo que tú necesitas llevar. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ah, Señor, ¿qué debo hacer? Dime tú lo que yo debo hacer. Definitivamente reconozco que soy un burro. Y ahí el Señor le dijo, vete a tal parte. Quedó ciego porque vio la columna de fuego así de frente. Era una luz más fuerte que el mismo sol. Cuando él abrió los ojos para ver quién estaba en esa columna de fuego, lo que hizo fue que perdió la vista, se le quemó todo eso ahí, ¿cómo se llama, Rul? Que no es la retina, sino la córnea, todo eso se le quemó. Quedó ciego. Lo llevaron de la mano. Y él le dijo, vete allí. Y ahí empezó a orar y a clamar, Señor, ¿qué he venido haciendo? ¿Qué he estado haciendo yo? He estado haciendo cosas equivocadas. Perdóname. He estado haciendo el error, pero quiero hacer lo que es correcto. Y ahí le mandó Dios un profeta que se llamaba Ananías. El profeta Ananías no quería ir. El Señor se le aparece a Ananías y le dice a Ananías, mire, Saulo de Tarso está en un lugar orando, está ciego, para que tú vayas y ores por él y le devuelvas la vista. Ananías dice, Saulo, pero Señor, como si el Señor no supiera lo que estaba pasando. ¿No sabes tú que ese hombre es el que nos viene a perseguir si está ciego? Gloria a Dios, hay que dejarlo ciego. Pero vaya, porque ese es un instrumento que yo he escogido
Entonces, para que lleve la luz. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué dijo Saulo después? Ya no vivo, yo vive Cristo en mí. ¿Quiénes fueron la gente de la iglesia que reconocieron? ¿Quién era Cristo? Fueron los que recibieron el mensaje de Pablo. Ya no era Pablo, era Cristo. Entonces, poder ver a Cristo manifestado en Pablo, esos son los escogidos. Eso es la iglesia, esos fueron los que se identificaron. Empezaron a creer y a seguir adelante y a bautizarse. Y empezó a levantarse la iglesia entre los gentiles, y Pablo levantó muchísimas iglesias, no solamente Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, no solamente esas 7, porque ahí está la iglesia de Corintios, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosa, la iglesia de Antioquia, la iglesia, toda esa inmensa cantidad de iglesias. Dentro de todas esas había 7 iglesias que tenían características que mostraban la condición por donde iba a atravesar la iglesia del Señor. Pero vean ustedes, poder ver a Cristo manifestado en ese hombre, eso es la revelación que edifica la iglesia. Sobre esta roca, sobre esa revelación de conocer quién es Cristo y dónde está Cristo, eso es lo que identifica al verdadero creyente. Y poder reconocer después que Pablo se fue, porque Pablo se fue y la iglesia tuvo que seguir adelante, porque Pablo le quitaron la cabeza, pero la iglesia siguió adelante, Dios siguió adelante. Pablo murió allí cuando le quitaron la cabeza, pero Dios no se murió. Dios siguió con Ireneo. Luego Ireneo y todos ellos fueron también perseguidos, martirizados, pero luego Dios siguió con el otro. Y en cada ocasión, la gente que fueron apareciendo como discípulos fueron aquellos que fueron identificando dónde estaba Cristo manifestado en ese tiempo. Esos fueron los creyentes en el tiempo de Ireneo, en el tiempo de Martín y así en el tiempo, hasta en el tiempo de Branham, llegando todos esos mensajeros hasta el tiempo de Branham. Poder ver que en ese hombre, William Branham, que lo llamaban ellos un campesino de Kentucky, ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba la columna de fuego. Y los que pudieron ver en su tiempo, había muchos evangelistas haciendo grandes campañas. Billy Graham, Oral Roberts, T.B.O. Osborne, y todos los grandes evangelistas que movían millones, miles y miles de personas. Pero había un grupo pequeño que fue viendo que el Espíritu Santo estaba en William Branham. Y William Branham lo que era mostrando el misterio de la segunda venida del Señor. Y William Branham era parte del 7º sello, porque el 7º sello está en 3, nos dijo él: aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Ven? Y es lo que nos quiso decir, aunque no lo reveló completamente, pero lo que nos quiso decir que eran 3 profetas los que formaban el 7º sello, la segunda venida del Señor. La voz de aclamación era un profeta, la voz de arcángel, ese es otro profeta. La trompeta final, con Moisés y Elías, es otro profeta. Poder identificar esos creyentes ahí en William Branham, esos son los que forman parte de la iglesia del Señor.
¿Se dan cuenta cómo comenzó la iglesia? Sobre esta roca edificaré la iglesia. Tú eres bienaventurado. Eres uno de los bienaventurados. Porque te has dado cuenta dónde está Cristo hoy. Y a los que se dieron cuenta después, cuando murió el hermano Branham, ¿se acabó la iglesia? ¿Se terminó la obra de Dios? No, la obra de Dios siguió adelante. Pero ¿cómo ibas a saber tú en quién siguió la obra de Dios? En un simple joven por allí, que lo que él era un constructor, un amarrador de cabilla. Ese era su trabajo, como era eso, hacer esas cosas que preparan para hacer los postes, hacer las columnas. Ese era el trabajo de él, amarrar cabilla. Y dice que era tan rápido en eso. Usaba, dice, las dos manos, que amarraban con alambre. Las armazones esas que hacían. Bueno, ¿qué iba usted a imaginar que Dios iba a escoger? Y ahí en ese hombre estaba el Señor Jesucristo y se manifestó el arcángel Gabriel allí. Los que lograron ver a Cristo en ese hombre son los escogidos, son las ovejas, son los bienaventurados que pudieron ver a Cristo en un simple hombre. Pero el hombre terminó su tiempo, porque el Señor le había dicho que tu edad, tu tiempo son 77 años. A los 77 años murió. Pero Él nos cuenta en la historia por amor a los escogidos, que Él pasó una etapa, segunda etapa. Bueno, el médico dijo, ya murió, ya se fue, ya terminó, ya no iba nada que hacer. Pero Él regresó porque le dijo al Señor, Señor, dame un poquito más de tiempo para completar mi obra. Y empezó a respirar. Y el médico dijo que no era posible, que eso tendría que ser una resurrección. Y era una resurrección. Pero él, que pudo ver en ese hombre a Cristo, ese es el que tiene la revelación. Esa es la revelación donde Él fundamenta su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero llegó su tiempo y se fue. Incluso Él había dado la fecha después del año 2017 que volvió, dio la fecha cuando era que se iba. Y dio las instrucciones a un joven para que hiciera todo lo que tenía que hacer para que se completara la obra de Dios. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que tienen por elección divina la percepción profética, para darse cuenta dónde está el Señor hoy. Con la muerte de William Soto terminó la obra de Dios. ¿Se acabó la obra de Dios? No, la obra de Dios tenía que seguir. Y siguió en la carpa, porque ahí está la columna de fuego. Y los bienaventurados son aquellos que logran ver lo que Dios está haciendo hoy. Miren qué sencillo es. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres bienaventurado porque tú has tenido esa revelación, le dijo. Entonces es la revelación de conocer dónde está Cristo en el tiempo en que tú vives. Ese es el misterio. ¿Lo entienden ustedes? Ese es el misterio. El misterio es la revelación de conocer dónde está Cristo en el tiempo en que tú vives. Con eso les he dicho todo. Y espero que ustedes lo hayan entendido
y que Dios le bendiga. Y les felicito porque hayan tenido esa revelación. Ya ustedes oyeron este mensaje que nos dio ahorita acá nuestro hermano José Benjamín Pérez, y ahí en ese mensaje está justamente la tercera etapa, que son las 3 partes que forman la tercera etapa. La etapa final es la palabra hablada en los 2 olivos en una carpa. Tiene que haber una carpa donde se iba a manifestar eso. Que Dios me los bendiga. Y bueno, que Dios bendiga a nuestro hermano Bernardo. Dios te bendiga, Bernardo, que sigas adelante, te felicito. Nosotros estamos pasando por aquí solo para este saludo y ya vamos camino para que no nos agarre la noche, Bernardo. Dios te bendiga. ¿Por dónde está el hombre? Amén, amén, amén. Acá estamos. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Lo veo que ahora lo veo como más joven. ¿Qué le están dando ustedes por acá? Debe ser ¿cómo es que llaman lo que preparan ellos acá, Rulo? Barbacoa. La barbacoa. ¿No nos guardaste barbacoa? Sí, hermano. ¿Sí? Sí. Pues nos guardó un poquito para llevárnosla. Claro que sí. Sí, para comer ahorita y para llevar. Vamos a empezar ahorita y nos llevamos el resto, lo que nos quede. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga, muchachos. Bueno, ya Dios empezó a bendecirte. Porque si eres uno de los que has tenido esa revelación, recuerda tú que la revelación es saber dónde está la columna de fuego, dónde está el Espíritu Santo, dónde está Cristo en el día en que tú vives. Porque si tú sabes dónde está Cristo en el día en que tú vives, sí, Señor, tú sabes que esa voz es la que te va a llevar al lugar seguro. Amén. Amén. A ti y a toda tu congregación. Amén. Así Dios sea. que te ha sostenido aquí, te ha bendecido aquí en este lugar. Seguramente ha pasado por pruebas, por luchas, por problemas, necesidades y todo. Eso es parte del proceso para irnos preparando. Amén. Pero nos Gracias. vemos ahora más firmes, más fuertes. Amén. Y de pie delante del Hijo del Hombre. Claro que sí, amén. Que Dios me lo bendiga en gran manera. Amén. Muchísimas gracias. Y ese es un saludito muy breve para que vea cómo te apreciamos, que damos esa vuelta de pasar por aquí para verte. Amén. Muchas gracias por De todo. su iglesia, Dios me lo hermano bendiga. Miguel, su Muchas congregación. gracias. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga grandemente. Ya vamos.